comitiva fiscal policial allanó las celdas de los integrantes del primer anillo que trabaja para el narcotraficante Jarvis Jiménez Pavón, recluidos en la agrupación especializada. Incautaron elementos que lo conectarían con el asesinato de un guardiacárcel y su hijo, ocurrido en Lambaré en agosto pasado. Los intervinientes incautaron un celular que estaba oculto dentro de un televisor plasma. Así también hallaron un cuaderno con varias anotaciones y números de teléfonos. Al parecer, estas evidencias confirmarían la teoría de que Pavón sería quien ordenó la muerte del guardiacárcel de Tacumbú, Mario Lescano, y su hijo Mario Alberto Lescano. Nosotros solicitamos la celda donde están el primer anillo del señor Jarvis Jiménez Pavón. ¿Quiénes están en esa celda? Y no recuerdo en este momento, ¿verdad? Pero dentro de él, aparte de eso encontramos muchas cosas más. ¿Por qué evidencia, por ejemplo? Aparte del celular, obviamente que estaba escondido. Sí, dentro encontramos un cuaderno donde están varios teléfonos celular que a prima fácil puedo decir de que está relacionado con el brasilero que está herido, por ejemplo. También otro número de teléfono anotado y están en el baño, de que eso para nosotros vamos a meter a estudio, ¿verdad? Encontramos un teléfono celular que estaba dentro de un televisor plasma, escondido dentro, que era lo que a nosotros nos interesaba. ¿Por qué? Porque dentro del teléfono hay mucha información del cual podemos obtener, ¿verdad? Que le va a relacionar, si es que realmente están relacionados o no, con los demás miembros que ya le detuvimos. De momento, los investigadores no pudieron determinar la razón por la cual Pavón habría ordenado el asesinato del guardiacárcel. Se menciona que el plan de fuga de Tacumbú utilizando dinamita, que frustró uno de los celadores, habría sido uno de los motivos. Bueno, y se habló con insistencia de la presunta vinculación de Jarvis Jiménez Pavón también con todo esto que se denomina, de acuerdo a los investigadores, la orden del crimen. Es decir, que desde allí sale la orden para matar a este guardiacárcel que viajaba en compañía de su hijo en un vehículo en la zona de Lambaré. ¿Hay elementos que podrían vincular a Jarvis Jiménez Pavón con todo esto, Jazmín? A Pavón específicamente de momento no, pero sí con elementos de su primer anillo y que a su vez son líderes del PCC, primer comando capital aquí en lo que es Asunción y que se maneja desde las penitenciarías justamente y en este caso desde la agrupación especializada donde se encuentran recluidos algunos de sus integrantes. Justamente de acuerdo a lo hallado luego de este asesinato de Mario Lescano Mereles y Mario Alberto Lescano, guardia cárcel y su hijo respectivamente, recordemos que a 2000 metros más o menos del sitio donde se produce el asesinato en la ciudad de Lambaré, se encuentra un vehículo Toyota Duet en el cual se movilizaron los sicarios. Dentro del vehículo se encuentra a uno de ellos herido y en su poder un teléfono celular. Todas las llamadas realizadas desde ese teléfono se dirigieron a un solo objetivo. ¿Quién era el propietario de esa línea telefónica? Vamos a estar diciendo más adelante, pero esto es lo que comentaba al respecto el comisario Germán Arévalos de Investigación de Delitos del Departamento Central. Encontramos de que él solamente se comunicó con una persona acá en Paraguay y estaba operando de Ciudad del Este, específicamente del kilómetro 7 de Don Bosco. En fecha 21, el 20 le llamó, por ejemplo, este sicario que es herido, le llama a un número de teléfono acá en Asunción. Después, también en los detalles de llamada figura de que él 4 veces durante el trayecto de Ciudad del Este a Asunción hizo 4 llamadas y el único que le llamó es a un número de teléfono X, ¿verdad? Donde en el teléfono del sicario figura de que como mano a su, decía su contacto, ¿verdad? Es lo que nos llamó la atención, mano de que alguien le iba a dar una mano para cometer el hecho. ¿Y quién es ese número? Es la pregunta. Así es, ese número estaba a nombre de Víctor Manuel Figueredo Ayala. Es esta persona, los investigadores buscaron algún vínculo que tenga algún antecedente y se encontraron con que efectivamente es hermano de una persona que ya estuvo recluida. Este es otro hermano, Alexander Ayala, quien el día del crimen estuvo escoltando a los sicarios en un camioncito. Y este es el más importante, Walter Darío Ayala,
un paraguayo que estuvo 3 años en la cárcel de Tacumbú y fue uno de los pocos paraguayos que pudo involucrarse con los brasileños que están allí recluidos y actuaba como secretario incluso de allegados a Pavão. Según sus propias declaraciones a los investigadores, él se bautizó como miembro del PCC dentro de la cárcel de Tacumbú. Y sabemos muy bien que para ingresar al primer comando capital, el bautismo debe ser de sangre, es decir, él debe perpetrar un crimen. Él no dice si es que este crimen específicamente fue su bautismo, pero sí que la hermandad le ordenó organizar todo lo referente a lo que iba a ser el asesinato del guardiacárcel Mario Lescano Meirelles y su hijo. Es así que justamente lo contactan los sicarios, 2 que vinieron de Ciudad del Este, y ya pasando a las siguientes imágenes podemos observar que estos sicarios incluso caminaban junto a él en la zona desde que llegaron a Asunción el 21 de agosto. Recordemos que el crimen se produce el 24. Sí. Ya desde el 21 de agosto ellos estuvieron en la zona de Lambaré, donde es la casa de Walter Darío Ayala. Posteriormente, hace una semana exactamente, se allana esta casa, se encuentra a los 2 hermanos, Víctor Manuel Figueredo Ayala, que es el propietario de la línea telefónica, y Alexander Ayala, quien ya contamos su participación. Esta es la imagen que corresponde al día del asesinato. Cámaras de la zona también los captan a las 18:45 más o menos, saliendo de la casa de Walter Ayala. El automóvil Duet y lo sigue el camioncito al mando de Alexander Ayala. Ahí a pocas cuadras se produce la emboscada al guardiacárcel, porque él aparentemente recibía amenazas. Es por eso que él estaba en la búsqueda de un arma para defenderse, y es así que llega a contactar con Walter. Walter le ofrece un arma y lo convoca al sitio donde finalmente fue asesinado. Recordemos que se trataba de un callejón sin salida donde ni siquiera había cámaras de seguridad. Es decir, Walter estudió muy bien el terreno en el cual iba a llevar al guardiacárcel, en este caso lo acompañó su hijo, y es allí donde se produce la emboscada. Aquí lo anecdótico entonces es que el guardiacárcel ya sabía de las amenazas, estaba buscando resguardarse, quería adquirir un arma y fue a pretender comprar el arma a quien finalmente fue su verdugo. Tal cual. Walter tenía que entregarlo a los 2 sicarios brasileños que vinieron desde Ciudad del Este para ejecutar el asesinato. Y ya vamos a la siguiente imagen, la número 5, la número 5, porque esto ocurrió hace 2 años atrás, en la ciudad de Santa Rita, sí, exactamente. Sí. Hubo un asalto con toma de rehenes en una vivienda muy importante de la zona, y es allí donde se detiene, luego de horas de negociaciones, a Ociel Rizo de Sá y a Carlos Enrique Silva Tavares. ¿Quiénes son estas 2 personas? Son los que conforman el primer anillo de Jarvis Ximénez Pavão dentro de Tacumbú primero y luego dentro de la agrupación especializada. Estos son 2 de los ocupantes de la celda que fue allanada ayer y donde se encontró el teléfono celular desde el cual se habría ejecutado la orden de asesinar al guardiacárcel. Y esa llamada se hizo al número de teléfono celular del sicario brasileño que quedó herido. No, al número celular de Víctor Manuel Figueredo Ayala. Ajá. Y es allí donde se va la conexión entre Víctor Manuel Figueredo Ayala y también el sicario. También hay conexión entre estas personas, estos 2 reclusos, y lógicamente Walter Darío Ayala, quien, recordemos, fue iniciado en el PCC en la cárcel de Tacumbú ya tiempo atrás. Bueno, aquí lo determinante entonces
fue ese teléfono celular que encontraron en el poder del sicario que quedó herido en el vehículo Toyota Duet. Desde ahí partió la investigación que dio finalmente con estos dos reclusos de la agrupación especializada. Y en un momento dado se dijo que el móvil habría sido la denuncia de las celdas VIP de Jarvis Jiménez Pavón. En realidad eso ya habría sido una consecuencia. La sospecha es que el guardiacárcel en realidad habría expresado acerca de la presencia de dinamita en gel. Esto coincide también con que estos dos reclusos ya en este hecho de Santa Rita habían sido encontrados con dinamita en gel, es decir, era un elemento ya utilizado por estas dos personas. Es así que prácticamente se le pone precio a la cabeza de este guardiacárcel por revelar la presencia de dinamita en gel en Tacumbú. Es a raíz de ese hallazgo que se producen otros allanamientos dentro de la Penitenciaría Nacional que dan finalmente con el hallazgo también, o no podríamos decir hallazgo, digamos que el destape de lo que era la celda de Pavao con todos sus lujos. Y es de ahí entonces que se hace esta conexión. Esto es lo que explicaba al respecto también el comisario Germán Arévalos. Uno de que estos detenidos, Carlos Enrique y Osil, fueron detenidos en el Alto Paraná, en la zona de Santa Rita, y cuando eso ya se le incautó dinamita en gel, ese por un lado. Por otro lado, los sicarios vienen de Ciudad del Este, eso es lo que nos hace unir entre ellos. Ahora, Walter es el enlace o sea, su función fue la de conocedor del lugar. Uno, para hacerle llegar al guardia ahí, contacto directo con el guardia, él de hacia afuera y los otros adentro, y como era de la zona, organizó la fuga. Lo que le salió mal ahí, él, según Ayala, es que como se fue en el lugar, ellos se bajaron y un cubo cruzado, su propio compañero le hiere al otro brasileño. Muy bien. Quedó clara la película. Entonces el Ayala en cuestión no es directamente el sicario, pero sí el que organiza toda la logística, podría decirse, la inteligencia. Claro, el encargado de entregar a la presa, que en este caso fue el guardia cárcel y por añadidura también su hijo. Bueno, el nombre que más suena en toda esta historia es Jarvis Jiménez Pavón. Sin embargo, por todo lo que nos explicó Jazmín, por de pronto podría decirse que no hay un vínculo directo de Pavón en este crimen por lo menos. Claro, se seguirá analizando, no obstante, también el teléfono hallado ayer durante el procedimiento en la agrupación especializada, porque decía el comisario, si bien no se encontró ninguna tarjeta SIM, el teléfono en sí con su código email puede revelar aún más acerca de esta investigación en particular y también acerca de los vínculos de estos brasileños con otros grupos inclusive. Perfecto, muchas gracias Jazmín. Completo el reporte, una historia de verdadera inteligencia, une con flecha que hizo la Policía Nacional para poder identificar la responsabilidad de estos líderes del PCC que están recluidos en la agrupación especializada de la Policía Nacional.